Bueno, vamos a entrar ahora sí en el tema que nos concierne esta semana y es que los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que ser diferentes a los inconversos. Esa es la realidad, amados hermanos, una realidad que se está negando hoy en día, no tanto en palabras, sino en hechos. En hechos es lamentable y podríamos ya entrar inclusive a la justificación de este tema, puesto que hay un descarrío como nunca, que el Señor lo dijo, lo profetizó, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y muchos caerán. Y después de que caen, se levantan falsos profetas. Y lamentablemente esos predicadores que están hablando otro evangelio es porque cayeron y están caídos ministerialmente, caídos espiritualmente y así siguen predicando y el resultado es una generación que no conoce a Dios. Eso lo dice en el libro de los jueces. Después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. La verdad, esa es la realidad. En los tiempos del Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, el Señor dijo de los fariseos que recorrían cielo, tierra y mar para ser un discípulo, un prosélito, y una vez hecho lo hacen dos veces más hijos del infierno. Ese es el resultado de gente caída que está en los púlpitos predicando y obviamente los creyentes son carnales, son personas que viven en un estado de carnalidad, que pretenden agradar a Dios y agradar al mundo. Y hoy vamos a hablar acerca de ese tema, la incompatibilidad que hay en estos dos reinos que están en la tierra. El reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Y hoy nos vamos a basar en la segunda carta de Corinto. Vamos a abrirla, invitamos a los hermanos que se conecten y compartan el link para que otros también sean bendecidos. Vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir delante de ti y compartir esta palabra al pueblo necesitado. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo, y permite que la unción y el poder tuyo estén sobre mi vida. Señor, ilumina el entendimiento, Padre, y saca de la esclavitud y del engaño que el diablo tiene a muchos en el nombre de Jesús. Amén. Nos basaremos en 2 de Corintios capítulo 6, 14. Dice la escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Nos vamos a basar en esos versículos desde el verso 14 hasta el verso 18. No olviden compartir el link para que otros también sean bendecidos. El apóstol Pablo, que es un hombre espiritual, les habla, ya les había dicho a ellos, como un buen padre que sabe el comportamiento de sus hijos. Pablo le había dicho a sus hijos espirituales, porque si usted lee el verso 13 y 14 y 15, dice el apóstol Pablo, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Y eso es lo que vamos a entrar. Bueno, eso lo dice en el verso, sí, lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 4, el 14 al 15, para amonestaros como hijos amados. Y como hijos amados, Pablo les dijo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera carta de Corintios 10, 14. Por esta razón, el apóstol Pablo, en esta segunda carta, que fue escrita en el año 56 después de Cristo, Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto, un año después de que le escribió la primera carta, y le escribe y les habla. Ya les había dicho: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera carta de Corintios 10, 14. Y por esta razón, ahora en la segunda carta, capítulo 6,
verso 14, y el verso 15, 16, 17, 18. En esos 4 versos que hemos leído, o 5, el reino de Pablo les describe, les identifica 2 reinos: el reino de Cristo y el reino de Belial, que es el mismo Satanás. El reino de Cristo es caracterizado y descrito, como ya lo mencioné, por la justicia, por la luz, que es verdad y santidad, y por los creyentes y el templo de Dios. Mientras que el reino de Belial o de Satanás es caracterizado por la injusticia. Injusticia viene del término que viven sin ley, anarquía, por las tinieblas, que viven en mentira y en maldad, y ocupado, por supuesto, por incrédulos y la presencia de los ídolos. 2 sociedades, amados hermanos, 2 reinos, 2 esferas completamente diferentes, completamente distintas, completamente incongruentes e incompatibles, amados hermanos. El apóstol dice que no hay posibilidad de que las personas que están en estos 2 reinos estén unidas en compromisos afectivos y espirituales. No existe ni puede existir ninguna asociación, ni compañerismo, ni armonía, ningún punto en común, ningún acuerdo entre los habitantes de ese reino, los creyentes, los hijos de Dios, y los incrédulos. De hecho, en esa misma carta, segunda carta de los Corintios 5:17, es donde parte el punto de partida de los que estaban en el reino de las tinieblas, dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, es decir, en el reino de él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron en el reino de las tinieblas, y el Señor hace cosas nuevas. Por eso, Cristo mismo habló del contraste que hay entre los habitantes de esos 2 reinos. Mientras que en el reino de las tinieblas, que en primera de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el poder del maligno, los incrédulos tienen su forma de vivir, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de entretenerse, tienen sus propios dioses, su forma de celebrar, mientras que los creyentes en el reino de Dios es un reino totalmente diferente. El propósito que Dios quiso hacer con Israel, Éxodo capítulo 19, dice que si oyeres mis palabras y las pusieres por obra, seréis un reino de sacerdotes. Pero ellos desobedecieron. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 al 10 dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. En el verso 10 dice: antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir una vida diferente, hablar de una forma diferente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entretenernos de una forma diferente. No podemos entretenernos igual que el mundo, porque Cristo dijo que el mundo celebra sus fiestas, el mundo celebra sus victorias, mientras que el cristiano llora. No puede haber compatibilidad. Juan capítulo 16, verso 20, el Señor dijo: de cierto os digo, que obviamente en su muerte vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Esa es la realidad, el contraste, que mientras el mundo celebra, el pueblo de Dios llora. Cuando hay fiestas paganas, celebraciones paganas, el mundo celebra, el verdadero Hijo de Dios llora. El Señor dijo: vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Sí, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Mientras el mundo celebra y tiene gozo, nosotros tenemos aflicción, porque no podemos ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Ahora vamos a entrar en el tema. Por esta razón, porque hay 2 reinos, el reino de Cristo, el reino de Belial. El reino de Belial está compuesto por la injusticia, es decir, viven sin ley, y por ídolos, por incrédulos, mientras que el reino de Cristo, hay creyentes, somos el templo de Dios, está gobernado por la justicia divina. Amén. Pablo le recuerda el mandamiento a estos creyentes que pretendieron servir al Señor
en Corinto y unirse al mundo para adorar a los ídolos del mundo. Y por eso en segunda carta a los Corintios capítulo 6, 14 les recuerda el mandamiento. Luego el verso 14b hasta el 16 establece 5 razones por qué deben obedecer el mandamiento. Y el verso 17 le da un mandamiento a los implicados en el yugo desigual, que salgan de medio de ellos. Y luego ofrece 2 promesas paternales, que es la parte final, que de pronto la veremos el día viernes. Veamos cómo le recuerda el mandamiento. El verso 14, vamos a volver a la página para que usted lea la palabra, comparta el link. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento. Vamos, alabanzas al Señor. Vamos a entrar en el tema. Pablo recuerda ese mandamiento: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, hay una incompatibilidad. No podemos estar en medio de esos 2 reinos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Obviamente que esto no quiere decir de que Pablo prohibía toda relación con los incrédulos. No, él no prohibía las relaciones laborales, académicas ni comunitarias con los incrédulos. De hecho, en 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Es decir, a los que quieren estar agradando a los 2 reinos, están en el medio con ellos, ni aun comemos. Amén, debemos comer porque son enemigos de Cristo. Pero Pablo enfatiza, amén, que el no os unáis con los incrédulos no quiere decir de que nos aislemos, que vivamos como en un monasterio. No, porque de hecho en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, del 12 al 6, Pablo habla de parejas de hermanos. Por decir, una hermana que se convirtió al evangelio, pero su esposo no se convirtió y es un inconverso. Y dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o en este caso mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos. Sí, y si quizás harás salvo a tu marido de esa manera. Pero lo que Pablo está hablando es, inclusive Pablo autorizó a comer con los incrédulos. Primera carta de Corintios 10, 27 dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar por motivos de conciencia. Ahora, cuando Pablo dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, tiene una connotación de idolatría. Ya vamos a entrar en esa parte, porque esta asociación con incrédulos, tanto el esposo como la esposa, esposo creyente con esposa no creyente, o la esposa creyente con esposo no creyente, o un vecino que lo invita a comer que es incrédulo, esta asociación con incrédulos tenía límites. No debía de haber compromisos afectivos hacia las costumbres de ellos, hacia los hábitos de ellos, hacia las creencias de ellos, que los ataran o los involucraran en sus pecados o su vida carnal o de perdición. Reitero, el mandamiento no os unáis en yugo desigual con los incrédulos es una metáfora de la agricultura basado en la ley. En el libro de Deuteronomio 22:10, donde dice la escritura: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Sí? El buey y el asno podían compartir la misma hierba, como nosotros compartimos en un supermercado con los incrédulos la misma comida. El buey y el asno compartían el mismo campo, compartimos el mismo vecindario, la misma escuela con los incrédulos. Pero el buey y el asno no podían compartir el mismo yugo. Es decir, algo que nos ata a los 2. Esto se refiere al yugo desigual. Significa no adquirir compromisos con los incrédulos como los adquiere un asno o un buey bajo un mismo yugo.
Es decir, el yugo desigual significa compromisos que afectan nuestra vida espiritual, afectan nuestra relación con el Señor. Recordemos que en lo espiritual ya estamos unidos a Cristo con su yugo. Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya estamos unidos a Cristo. Y aunque los cristianos tenemos compromisos sociales con la comunidad, con el Estado, dice 1 de Pedro 12 al 18, compromisos sociales, compromisos laborales, tenemos compromisos académicos con los incrédulos. El yugo desigual sería compromisos afectivos y espirituales con los incrédulos, donde involucra compañerismo, comunión, concordia, armonía y acuerdo. Me refiero en el área de los afectos, afecto espiritual, sea en el trabajo, estudio y la comunidad, inclusive su propia familia, porque Jesús dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Cuando hablamos de ese compromiso afectivo es de los sentimientos, del corazón, porque Jesús, el proverbio dice, hijo mío, dame tu corazón. Es decir, nuestros sentimientos le pertenecen a Dios. No puedo unirme con un incrédulo en mis sentimientos hacia algo que Él ama y que yo no puedo amar, porque yo debo amar a Dios sobre todas las cosas y a Cristo. El que no amare a Cristo sea anatema. Es decir, si vivimos en el reino de Cristo, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro amor deben estar enfocados solo en Dios, no en los dioses o el centro de afecto de los inconversos. Sí, eso lo dijo el Señor en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará a uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, es decir, no podemos amar las riquezas. Eso lo dice Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es decir, cuando empezamos a amar lo que los gentiles aman, entonces ahí estamos andando en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El amor al dinero es codicia, es un ídolo del cual Colosenses 2, del 4 al 7, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, el mundo pecador, el mundo inconverso, ama el sexo, ama la impureza, ama las pasiones desordenadas, ama el dinero, que es la avaricia, y que es idolatría. Es decir, uno puede volver la fornicación, el adulterio, el entretenimiento del mundo en una idolatría. Y eso trae la ira de Dios. Pablo dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, cuando vivíamos en el reino de las tinieblas, pero ahora estamos en Cristo. En otras palabras, no podemos formar ninguna relación afectiva o espiritual con los incrédulos. Lo que los una a sus dioses puede ser el dinero es un dios, ¿sí? El entretenimiento es un dios. De hecho, en este mundo, esta sociedad ha creado sus propios dioses modernos. El dios del fútbol, el dios del cine, el dios del canto. Y hay muchos artistas que se vuelven ídolos para mucho en el mundo y son ídolos del mundo. Messi es un ídolo del mundo. Cristiano Ronaldo es un ídolo del mundo. Michael Jordan es un ídolo del mundo. Y los ciclistas famosos es un ídolo del mundo. Los cantantes, Swift Taylor es ídolo del mundo. De hecho, Elvis Presley era llamado el rey del rock and roll. Era el ídolo de ellos. Y los idólatras que siguen a ellos son los del mundo, no los creyentes. ¿Sí? Por eso no podemos nosotros unirnos en afecto, amar lo que ellos aman. En otras palabras, no debemos formar ninguna relación afectiva espiritual con los inconversos que los una a sus dioses o a su centro de amor, de atención, sea temporal o permanente. Pues eso va a deteriorar nuestra relación con el Señor, porque no podemos amar al Señor y la riqueza, no podemos amar al Señor y al dinero, no podemos amar al Señor y a esos ídolos que aman el mundo.
pueden deteriorar nuestra relación con el Señor. Jeremías 15:19, el Señor le dijo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cristo se reunió con los pecadores, pero no para convertirse a ellos, sino para que ellos se convirtieran a Él. Eso lo dice Mateo 9, del 10 al 13, que Él llamó a Mateo y estando en la casa, muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos y comían, y los fariseos dijeron, pero ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. He venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, que ellos se conviertan a mí. El Señor no se sentó en la mesa para tomar con cerveza con ellos y estar manoseando la mujerzuela. No, Él estuvo su posición para que ellos se salieran del reino de las tinieblas y se convirtieran al reino de Él. De la misma manera, el apóstol Pablo se juntó con los incrédulos, pero por causa del evangelio, para ganarlos a ellos, para que se convirtieran ellos a Cristo y no Pablo convertirse a ellos. La primera carta de los Corintios, capítulo 9, del 19 al 23, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que todo modo salve a alguno. Y esto lo hago por causa del evangelio. Entonces, el objetivo es predicarles a los inconversos. Por eso nuestra relación con ellos es con ese objetivo, no con el objetivo de amar lo que ellos aman, amar sus dioses. No, es para que ellos se conviertan a Cristo. Y esto es para hacer no lo que ellos agrada. Porque si tenemos alguna relación, no es para agradarlos a ellos. La Biblia dice, basté ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice 1 Pedro 4:3. A los gentiles les agrada que un predicador motivacional vaya a la posesión de un presidente para que haga una oración ecuménica, o que un pastor lea un discurso donde solo se menciona a Cristo, o ore por un equipo de fútbol. A los gentiles no les agrada que les hablen la palabra, que los llamen al arrepentimiento. A un Pedro que cuando lo llevaron al concilio, donde estaban los 70 ancianos, y les predicó, eso está en Hechos capítulo 5, a Cristo señalando su pecado, y les mostró a Cristo como el único camino de salvación. El apóstol Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Por esta razón, el Espíritu Santo nos da 5 razones por las que no debemos unirnos en afecto espiritual a los hijos de los incrédulos. De esta manera va a reforzar el mandato, que es no os unáis con los incrédulos. Los vamos a ver mañana con la ayuda de Dios, estos 5 razones por las cuales no debemos unirnos a los incrédulos. Padre, te doy gracias por este mensaje que nos has dado. Te bendigo, te exalto, te pido que bendigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús, abra los ojos de tu pueblo y ayúdanos a vivir para ti en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana por esta misma emisora. Dios le bendiga.